Licenciada. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, lo que vamos a evaluar, a estudiar en esta presentación, pues es la marcha en sí del ser humano, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, aparte de lo que acá menciona, que es una característica propia de la raza humana, en la que el ser humano se desplaza sobre sus dos miembros inferiores, ¿qué entienden ustedes por deambulación o marcha? A ver, solo uno. ¿Puede repetir la pregunta? ¿Cómo? Una caminata. Caminar. Caminar sinónimo de marcha, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cuál es la capacidad para mantener el equilibrio en bipedestación para movernos en un espacio? Por ahí vamos, ya entramos entonces a ver que el equilibrio es importante para lograr este desplazamiento, ¿verdad? Muy bien, entonces, así como el equilibrio, van a haber varios factores que ustedes tienen que aprenderse bien para poder hacer una evaluación bastante fidedigna en cuanto a la marcha. ¿Por qué evaluamos la marcha? A ver quién me dice. Hablando terapéuticamente. ¿Por qué creen ustedes que se hace esa evaluación? Tal vez para evaluar también la coordinación que tiene el sujeto a la hora de mantenerse en un movimiento. La coordinación es parte de lo que evaluamos. ¿Qué más? La postura. La postura. ¿Qué más? Bueno, miren, primero terapéuticamente evaluamos la marcha porque se hace necesario cuando tenemos alguna patología, alguna lesión, algún inconveniente en lo que es el sistema músculo-esquelético o locomotor, como secuela de cualquier situación, ya sea enfermedad o un trauma, ¿sí? Entonces ahí vamos a determinar nosotros cómo está caminando este paciente, si su patrón de marcha es anómalo, qué alteraciones tiene, ¿ya? Entonces, en base a esa evaluación, vamos a poder formular un programa de tratamiento que le permita a este paciente llegar a la normalidad o lo más cercano a ella en cuanto a la marcha, al desplazamiento, ¿ya? Recordemos que cualquier alteración a nivel del aparato locomotor o músculo esquelético va a generar más gasto energético, va a generar alteraciones de la postura. Estas alteraciones se problema a otros niveles, ¿sí? Entonces, por eso les mencionaba, se basa estrictamente o básicamente en lo que son los miembros inferiores, pero cualquier alteración de ella va a requerir a nivel de cuello, etcétera. Y por ende, pues también en los miembros inferiores va a causar dolores, va a causar molestias, etcétera. Bueno, entonces tenemos ahí que la locomoción humana consiste en el desplazamiento del cuerpo a través del espacio, ¿ya? Este espacio, recuerden que puede ser en terreno plano, puede ser en terreno variado, pueden ser gradas, pueden ser rampas, etcétera. Acá tenemos otro concepto que dice que es una serie de movimientos alternantes y rítmicos de las extremidades y del tronco. Cuando hablamos que son alternantes, quiere decir que unos van primero, luego van otros y así se va dando una serie de ciclos. Y cuando hablamos de rítmicos entre las extremidades,
Cuando hablamos de un patrón de marcha, analizamos desde lo que es la cabeza hasta los pies, y en estos movimientos rítmicos debe de ir la reciprocidad de lo que es miembro superior, miembro inferior, contralateral, ¿ya? Quiere decir que cuando yo llevo mi brazo derecho hacia adelante, el miembro inferior izquierdo también está avanzando hacia adelante, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Y en cuanto al tronco, pues a nivel de lo que es la cintura, hay un movimiento oscilatorio ahí a nivel de la pelvis, que lo vamos a ver más adelante, que ese movimiento oscilatorio está determinado por lo que es el centro de gravedad. Y es un movimiento que va a ser en sentido vertical, en sentido horizontal, ¿ya? Y en sentido horizontal lateral. Por eso es que estaba bien la intervención en cuanto a la postura, en cuanto al equilibrio, ¿sí? Acá dice que cada persona desarrolla su propio patrón de marcha, ¿ya? Todos los seres humanos tenemos algunas características especiales cuando caminamos. Sin embargo, hay elementos que van a ser comunes a toda la raza humana que camina sobre dos pies. ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno, entonces, este proceso de locomoción en el que el cuerpo humano en posición erguida, cuando ya hablo de posición erguida, estoy hablando de postura, una postura erguida, ¿ya? Va a moverse hacia adelante, ¿ya? Y va a hacer el traslado del peso de un miembro inferior a otro. En este ir y venir del peso del cuerpo sobre un miembro inferior y otro, se van a dar las fases de la marcha, que más adelante vamos a ver que son dos, ¿sí? La fase de apoyo y la fase de balanceo. Mientras un miembro inferior está en contacto con el suelo, el otro va a avanzar en el espacio para llegar al contacto con el suelo, también ese otro miembro inferior, y así se va dando el ciclo. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, para hacerlo un poquito más gráfico, acá en esta figura vemos desde lo que es la cabeza hasta los pies. ¿Ven el puntero? Sí. Sí, bueno, entonces de la cabeza hasta los pies. Si nosotros estamos parados sobre los dos pies, ¿sí? Entonces, la línea de gravedad va a pasar en medio de lo que son ciertos puntos anatómicos, que lo vamos a ver más adelante también. Cuando ya iniciamos la marcha, esta línea ya va a hacerse puramente y propiamente en los segmentos. Por ejemplo, acá, la línea del brazo, este derecho, ya sería perpendicular de arriba hacia abajo, y lo mismo en el miembro inferior de la cadera, en la cadera a nivel del trocánter, rodilla a nivel del cóndilo externo y maleolo externo. Ven que ya no es vertical, sino ya se hace un tanto perpendicular, ¿sí? Cuando ya, aquí estamos iniciando la fase de apoyo. Si ustedes ven, lo único que está en contacto con el suelo es el talón. Cuando ya pasamos casi el peso del cuerpo, esta línea ya va tomando otra vez la vertical, ¿sí? Y cuando ya todo el peso del cuerpo está en el pie, se vuelve a hacer vertical a nivel de todo lo que es el cuerpo. Pasa por la oreja, pasa a nivel del acromio, de la cresta ilíaca acá,
trocánter, rodilla y cae al suelo, ¿sí? Cuando ya pasamos en el despegue, esa línea ya queda por detrás de ciertos puntos y así se repite el ciclo. Entonces, dentro de los elementos que tenemos que tener bien presentes, bien estudiados para evaluar, vamos a encontrar el centro de gravedad. El centro de gravedad, ¿dónde se localiza? A ver, ¿quién me dice? En la segunda vértebra sacra. Ajá, por delante de la segunda vértebra sacra. O sea, es una cuestión, no es algo visible, palpable, sino es cuestión de gravedad. Y el centro de gravedad lo que quiere decir que ahí van a converger todos los puntos de fuerza. ¿Sí? Entonces está por delante de la segunda vértebra sacra cuando la persona está en condición normal. Por ejemplo, si yo tengo un paciente amputado de miembro inferior, esa amputación ya va a alterar ese centro de gravedad, ya lo va a elevar, ¿sí? Mientras más arriba esté el centro de gravedad, va a haber mucho más trabajo a nivel de las fuerzas concéntricas para mantener ese cuerpo en posición erguida, en posición de pie. Entonces, va a haber mucho más gasto energético, menos equilibrio, menos estabilidad. Y la línea de gravedad, que fue lo que les acabo de explicar en la foto anterior. Luego hablamos de una base de sustentación. Esta base de sustentación es la que va a permitirle al ser humano mantener la estabilidad, mantener el equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio, acuérdense que hay equilibrio estático cuando yo estoy de pie sin movilizarme y el equilibrio dinámico, que es el que nos compete ahorita con la evaluación de la marcha, ¿ya? Que es un equilibrio que vamos a tener que mantener en el proceso del movimiento. Entonces, esta base de sustentación tiene una medida que es de 5 a 10 centímetros, que lo vamos a ver en otra diapositiva, entre un talón y otro, ¿sí? Mientras el cuerpo se está desplazando. Si hay alguna duda, me dicen para que todo quede clarito, por favor. ¿Vamos bien? Sí, Sí, licenciada. licenciada. Bueno. Y luego, ya el conjunto de lo que es el sistema musculoesquelético, ¿ya? Acá hablamos de que debe de haber un buen balance muscular, lo que les mencionaba al principio. Cuando hablamos de un buen balance muscular, quiere decir que todo lo referente a los músculos debe de estar bien en cuanto a fuerza muscular, tanto de músculos anteriores como músculos posteriores. A eso se le llama balance muscular. Cuando hay alguna alteración de lo que es la marcha o de cualquier otra situación en algún segmento corporal, entramos en un imbalance muscular. El imbalance quiere decir que van a haber unos músculos más fuertes que otros, ¿sí? Al estar unos músculos más fuertes que otros, estos músculos más fuertes van a tender a retraerse, a contraerse más, ¿ya? Y entonces ahí ya vamos a perder la alineación de lo que es lo óseo y lo articular. Acuérdense que las articulaciones, los huesos se mueven por las articulaciones, pero por la fuerza que ejercen los músculos. Entonces, en el centro de gravedad dice, a mayor desplazamiento de este, mayor gasto energético. Debe mantener ciertos grados de movimiento vertical y horizontal, son 5 centímetros. Cuando nos pasamos de esos 5 centímetros,
Entonces ahí ya estamos obligando al cuerpo a forzarse más y a tener mucho más gasto energético. Esto resulta de lo que les mencionaba en cuanto a los amputados, ¿verdad? Y también podemos tomar el ejemplo de una persona no amputada, pero sí con alguna alteración, eh, por ejemplo, alguna parálisis de miembros inferiores o una parálisis a nivel central que obliga ya a adquirir un patrón de marcha defectuoso. Entonces ahí vemos que el centro de gravedad se va a desplazar mucho más o está más echado a un lado que a otro. Entonces ahí ya aumenta el gasto energético. Para ver mejor lo que es el centro de gravedad y el desplazamiento, les puse esta gráfica acá. ¿Sí? ¿Ven el cursor cómo inicia? Los puntos negros es cómo se va a desplazar este centro de gravedad. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estoy en la fase, entrando a la fase de apoyo, cuando ya paso de la fase a la fase de apoyo completo, sube, ¿sí? Y cuando ya paso a la fase de oscilación, como vuelve a bajar. Entonces, esa oscilación está dentro del rango de los 5 centímetros. ¿Ya? Para que así más gráfico creo que se dificulta un poquito menos. Y si lo vemos acá, en el desplazamiento horizontal, ¿sí? 5 centímetros hacia arriba, 5 centímetros lateral. Ya cuando entra en fase de apoyo, el desplazamiento, por ejemplo, aquí en el miembro inferior derecho, se desplaza dentro de ese rango, igual hacia la izquierda. En la fase de apoyo, cae un poquito el centro de gravedad, como lo vimos en la anterior. En la oscilación se eleva un poco, pero siempre dentro de ese rango. Cuando pasa de eso, entonces nosotros vamos a notar el movimiento exagerado en uno de los dos miembros inferiores, dependiendo cuál sea la fase que tenga la alteración. Entonces, para todo eso tenemos nosotros que saber bien la biomecánica de la locomoción y la biomecánica de los miembros inferiores. Entonces, ¿qué es la biomecánica? Es la ciencia que estudia el movimiento del cuerpo humano en todas sus actividades. Si yo estoy sentada, la biomecánica estudia en qué posiciones estoy, qué movimientos puedo hacer, cómo los estoy haciendo, si estoy caminando, si estoy saltando, etcétera. Como dice acá, es una herramienta y muy importante para el análisis de cualquier actividad física, ¿ya? La biomecánica se vale de dos cuestiones o dos características principales, que es la cinemática y la cinética. La cinemática es la que estudia el movimiento en sí, sin tomar en cuenta las fuerzas que afectan este movimiento, ¿ya? Y la cinética estudia puramente las fuerzas que afectan ese movimiento. Quiere decir que, por ejemplo, en una flexión de rodilla, la cinemática, ¿qué estudiaría? A ver. En base a lo que dice ahí el concepto. Yo diría que estudia qué tanto puede flexionar la rodilla. Por ahí va, muy bien. Entonces ahí estaría estudiando el movimiento de flexión y extensión de la rodilla.
Eso es lo que le importa a la cinemática, que está flexionando o está extendiendo la rodilla. Y en la cinética, Los músculos que están interviniendo en el movimiento, o sea, las fuerzas de esos músculos. la fuerza de los músculos, ujú, la gravedad, si estoy ejerciendo el movimiento en contra de la gravedad, ya la cinética dice, bueno, este músculo no tiene la fuerza suficiente, ya eso es parte de lo que está afectando el movimiento, el desarrollo de ese movimiento. Si lo estoy haciendo en contra de la gravedad, también, ¿sí? ¿Está claro entonces los dos conceptos? Sí, licenciada. Para agregar, si yo me desplazo caminando, aparte de la fuerza de la gravedad, el suelo, y si agregado a eso llevo un peso en las manos, ya eso lo estudia la cinética, ¿sí? Entonces, entrando ya a lo que son las fases de la marcha que les mencionaba, vamos a ver que la marcha o patrón de marcha o ciclo de marcha se divide en dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. Dentro del tiempo que se lleva cada fase, vemos que la fase de apoyo es la que más tiempo tiene, ¿ya? Y es entre el 60 y el 62%. Estas fases, a su vez, se van a subdividir, ¿ya? En varias fases. En la fase de apoyo tenemos entonces el apoyo del talón, que es cuando inicia la fase, cuando el pie hace el primer contacto con el suelo, que es con el talón, y desde ahí yo puedo empezar a evaluar si mi paciente está ejecutando bien esa fase. Ya si el paciente al iniciar la ambulación apoya primero el talón o si no lo hace. Luego vamos al apoyo podal, ya cuando ya traslada el peso aparte de más adentro del talón, ya hacia la región plantar, y luego el doble apoyo o apoyo medio, ¿sí? Que es cuando ya toda la planta del pie está en contacto con el suelo. Quiere decir que vamos desde el talón hasta llegar a los dedos, ¿sí? Es cuestión de segundos. Y luego el despegue, que el despegue ya empieza desde la cabeza de los metatarsianos y es proporcionado, o la propulsión se da a nivel desde la cabeza de los metatarsianos hasta las falanges de los dedos, especialmente del primer artejo, ¿sí? Acá vemos la fase inicial del apoyo, el apoyo talar, y acá ven ya el despegue, ¿sí? Acá podemos ver también ese doble apoyo que va a existir en el ciclo de marcha, que es cuando en algún momento, cuestión de segundos, los dos pies están en contacto con el suelo. Y acá, permítanme un segundito, por favor. Acá entonces ya vemos el apoyo, acá ya está completo. Y acá vemos cómo empieza ya el despegue desde la cabeza de los metatarsianos, ¿sí? Hasta las falanges. Y lo que les mencionaba, la propulsión mayor va a nivel del primer artejo. Por eso cuando ustedes tienen un paciente con una lesión de una fractura del primer artejo o alguna cuestión tendinosa, por ejemplo, una fascitis plantar, ¿sí? Entonces, esa fase de apoyo va a verse alterada también. Y así podríamos mencionar un montón más de lesiones, pero
para que más o menos estemos claros. Aquí donde está la huella negra es la fase en que está apoyando el pie. Ustedes ven en esta foto, esta persona, el apoyo es más hacia el borde externo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo un pie plano, va a marcarme negro todo. Cuando tengo un pie equino o un pie cao, el apoyo va a hacerse hacia el lado externo, hacia el borde externo, y va a ser disminuido. Entonces, también eso es una alteración en esa fase de la ambulación. Aprovechando las pinturas estas para más o menos que vayan viendo dónde pueden ir ya evaluando. Y en la fase de balanceo, que es el 38 al 40% del tiempo del patrón de marcha, tenemos las subfases, que es la aceleración, ¿ya? La aceleración que empieza prácticamente desde el despegue, despega el pie y empieza la fase de aceleración. El balanceo medio, que es cuando traslado en el aire ese miembro inferior hacia adelante, y la deceleración o desaceleración o frenada, que es cuando actúan el músculo, los músculos, algunos músculos ahí de la rodilla, ¿sí? Para ir limitando ese balanceo o esa tirada del miembro inferior hacia adelante, para ya volver a caer en lo que es la fase del apoyo. ¿Ya? ¿Vamos bien ahí? Sí, licenciada. ¿Tienen cualquier duda? Me dicen, por favor. Que después, cuando hacemos el examen así práctico, yo no se los hago con las diapositivas, sino vamos sacando preguntas de manera que ustedes vayan haciendo análisis. ¿Sí? Entonces acá vemos el inicio, ven, dijimos que la primera subfase de la aceleración o balanceo era, ¿cuál dijimos? Aceleración. Ajá, ya. Inmediatamente el despegue. En este despegue, ¿qué músculos están trabajando ya? Acá vemos flexión de la rodilla. Empieza la flexión de rodilla. ¿Qué músculos hacen la flexión de rodilla? Los popliteos. Los popliteos, hamstring o el nombre de los músculos, también les llaman los isquiotibiales. Ese es el grupo muscular, pero por músculo, el bíceps crural, semitendinoso y semimembranoso. Entonces, se contraen estos y si el antagónico permite la contracción de estos. Los músculos laterales, como el tensor de la fascia lata, abductor medio, van a ser fijadores, ¿ya? Y empieza la flexión de rodilla, y así podríamos analizar todo el miembro inferior en cuanto a músculos, ¿sí? Entonces, acá ya empieza en el despegue, ¿sí? Hubo una flexión plantar, pero al pasar ya empiezan a actuar los músculos anteriores de la pierna, que son el tibial anterior, para hacer la dorsiflexión del pie, para que no siga en punta y se arrastre en el suelo, ¿ya? Entonces, aquí ya, en la fase de balanceo medio, entran a trabajar los flexores de cadera, ¿sí? Siguen trabajando los isquiotibiales y ya, para pasar a extender la pierna, empieza a trabajar el cuádriceps, como lo ven acá, ¿sí? Entonces,
el cuádriceps empieza a trabajar haciendo la frenada para que volvamos a caer a la fase de apoyo. ¿Vamos bien? Y acá pues podemos ver en una sola toma las fases con su porcentaje, ¿sí? Solo para reafirmar. Entonces acá en este cuadrito les pongo los músculos principales, los actores principales para la ambulación, dependiendo de la fase en la que estemos. Entonces vemos ahí que en el apoyo talar, ¿sí? Trabaja el glúteo mayor. ¿Qué hace el glúteo mayor? ¿No pasaron ya chequeo ustedes? Si no, los voy a evaluar de chequeo. Contrae, licenciada. Ajá. ¿Qué parte es la que contrae? ¿O qué, a nivel de dónde trabaja? ¿De qué articulación? ¿De qué segmento corporal? Desde la cadera. Entonces el glúteo mayor es la nalga, Ujú. ¿sí? Cuando ustedes párense ahorita y intenten dar un paso y se quedan en el apoyo talar. Solo el apoyo del talón. Y se tocan la nalga. Sí lo están haciendo porque no los puedo ver. Sí, licenciada. Sí, va. ¿Qué sienten ahí donde se tocaron? En el buen sentido de la palabra. ¿Contracción? O sea, sienten la contracción del músculo, principalmente de ese glúteo mayor. Sí, licenciada, se siente. Va, entonces, al hacer el apoyo talar, pongan su mano en la región anterior del muslo. Y deben de sentir también duro ahí la contracción del cuádriceps. ¿Sí? ¿Sí? Sí, licenciada. Félix, Sí, Va, licenciada. va. ¿Cómo tienen la punta del pie al estar apoyado el talón? hacia arriba. Hacia arriba. Entonces ese trabajo es dorsiflexión y lo realiza el tibial anterior. Y así nos podemos ir por todas las subfases del apoyo, ¿ya? Les puse este ejemplo y que lo sientan ahí para que cuando estén estudiando lo analicen de esa manera. Lo único que tienen que saber dónde tienen los músculos, ¿ya? Vamos a ver si podemos regresar para que se les quede solo ahorita lo del apoyo talar. Glúteo mayor, cuádriceps y tibial anterior. Ya, aquí no se ve bien, pero bueno, vamos a tratar de verlo acá. Por acá arriba está la nalga, ¿sí? Contracción entonces del glúteo mayor, ¿sí? Para mantener esa cadera estable y que no se desplome. Contracción del cuádriceps para mantener la rodilla recta y que no se desplome al momento de apoyar. Y la dorsiflexión, llevar la punta del pie hacia arriba en dirección a la tibia o a la espinilla si quieren, ¿ya? Para que el apoyo sea puramente en el talón. ¿Sí? Luego, el apoyo plantar a nivel de cadera, no es que no trabaje ninguno, pero el mayor énfasis, como les digo, está a nivel de cuádriceps y manteniendo esa dorsiflexión a nivel del tobillo. Y así nos podemos ir hasta llegar
al despegue. Si se dan cuenta, ¿qué músculo es el que acá aparece en todas las subfases? El cuádriceps. Ujú. Dice, Sí, aunque acá no se vea, pero tiene trabajo también el cuádriceps. ¿Sí? Bueno, entonces cuando tenemos una lesión a nivel de ese músculo, ya ustedes pueden imaginarse qué problema para la ambulación. Y con todos, pero poniéndole énfasis al cuádriceps. En la fase de balanceo, ¿sí? Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, también trabaja el cuádriceps, por ejemplo, en la aceleración y el balanceo medio, ¿ya? En la deceleración, cuando ya el pie cae, entonces los que se van a trabajar siempre va a ser el tibial anterior para no dejar caer la punta del pie, la contracción de la cadera, y ya empiezan a trabajar los isquiotibiales. ¿Dónde tenemos el iliopsoas? Son dos músculos, pero acá está puesto en uno. ¿Dónde lo tienen? Si fuera En la parte lateral del muslo. en la parte de En la parte lateral del muslo. del muslo. ¿Alguien más? la parte interna y proximal del muslo. ¿Cuál es anterior ¿Anterior de dónde? de las crestas ilíacas hacia el muslo? Ajá, de las crestas ilíacas. Va, ustedes saben dónde tienen la ingle. Sí, Va, ahí donde están sentados, siéntense con la espalda recta. ¿Ya están? ya. Los pies en el suelo completamente. Tienen que tener las rodillas flexionadas a 90 grados para que la cadera esté más o menos flexionada a 90 grados también. Y ahora van a levantar, van a despegar el pie del suelo, pero antes se van a poner su dedo índice a nivel medio de la ingle, la yema del dedo ahí, y hagan el movimiento. Y tienen que sentir la contracción. Es un tendón bastante fuerte. ¿Sí? ¿Ya lo sintieron? No, ¿No? no. Félix hasta siente que salió. Ya. ¿Ya? Gracias. Ya, Bueno, gracias. entonces es el tendón más grueso, porque acuérdense que ahí cerca también está el tendón del sartorio, que también hace flexión de cadera, pero lo hace con abducción y rotación externa. Entonces, por eso les decía, deben de estar sentados con la espalda recta, la rodilla flexionada a 90 grados, cadera a 90 grados, el pie en el suelo, sin que estén muy separadas las rodillas, elevar la rodilla hacia el techo en línea recta, para que puedan sentir bien el psoas ilíaco. Entonces, en la fase de balanceo, ¿se recuerdan que les mencioné? Acá, la flexión de cadera. Entonces ahí es donde trabaja como motor principal el psoas ilíaco. ¿Sí? Luego tenemos cuádriceps y tibial anterior. ¿Ya? Balanceo medio, la contracción más potente ahí del cuádriceps para pasar esa rodilla de flexionada a extendida. Sigue trabajando el tibial anterior para que no caiga la punta del pie. Y vuelve a entrar a trabajar el glúteo mayor, que se recuerdan que hablamos que acá, el apoyo talar, glúteo mayor. Acá, como ya va a llegar otra vez al apoyo en la frenada,
empieza a contraerse. Más o menos este es el análisis, como deben de hacerlo ustedes en cuanto a los grupos musculares. Dentro de las determinantes, ¿quedó claro más o menos lo de los grupos musculares? A nivel de dónde trabajan y en qué fase, ¿verdad? ¿Sí? Sí, licenciada. Bueno. Sí, lic- Bueno, entonces sigamos. Entonces, dentro de las determinantes de la marcha, hay un montón de cuestiones que evaluar, que observar, para que, como decíamos al principio, todo lo que se salga de ese patrón normal, que sea alteración, podamos nosotros detectarlo y definir como un patrón anormal o un patrón patológico. Entonces, acá en esas tenemos, como les decía al principio, en la reciprocidad de movimientos tenemos la rotación pélvica, ¿ya? La rotación de la cintura escapular que tiene que ir en reciprocidad con la rotación pélvica, porque es fácil de analizar. Si voy a llevar el miembro superior contralateral adelante del miembro inferior, hagan ese movimiento, hombro derecho hacia adelante y cintura pélvica izquierda hacia adelante. Es una rotación recíproca, ¿ya? Esto va a dar lugar entonces al desplazamiento del miembro inferior y del miembro superior. La inclinación pélvica que hablábamos cuando hablamos del centro de gravedad, debe de tomarse en cuenta esa inclinación pélvica, que tiene que haber una inclinación para que se dé la marcha que no sobrepase los 5 centímetros. La flexión de la rodilla durante la fase de apoyo, que dijimos que era importante, el trabajo del cuádriceps en ese apoyo para que no se desplome esa rodilla. El ancho de la base de sustentación, que dijimos que era de 5 a 10 centímetros. Y la rotación recíproca entre la cintura escapular y la cintura pélvica. Entonces acá lo pueden ver un poquito ya más práctico. Por ejemplo, en este dibujo estamos simulando lo que es la rotación de la cintura escapular y la cintura pélvica, ¿sí? Cuando la cintura escapular derecha va hacia adelante, la izquierda del miembro inferior también va hacia adelante, ¿ya? Y acá pues pueden ver ustedes también en qué fase, lo que está en negro es la fase, ¿sí? Desde la fase de apoyo hasta el despegue, ¿ya? El miembro superior, cómo debe de manejarse, ¿sí? Acá, si lo logran ver, la rotación de la cintura escapular. Y acá en un corte transversal, viendo solo los miembros inferiores, la rotación también. Y cuando termina esa rotación en la fase. Y acá pues en un plano ya coronal, también la rotación de la cintura escapular. Como hablábamos, para hacer una buena evaluación, tengo que saber qué es un plano anterior, es el plano sagital o lateral y el plano posterior. Todas las observaciones que voy a hacer, ¿dónde me voy a colocar yo como fisioterapeuta? En el plano anterior, le voy a pedir al paciente que camine hacia donde estoy yo, ¿sí? Por lo menos tengo que tener una distancia de unos 2,5 metros a 3 para poder hacer la observación.
y voy a observar en la postura dinámica ahí, desde la cabeza hasta los pies. Más adelante en la otra clase les voy a dar yo más o menos las directrices de cómo se evalúa la postura. En el plano sagital o lateral, le voy a pedir al paciente que camine y yo voy a estar hacia un lado, ya sea derecho o izquierdo, y luego me cambio para completar los dos planos y voy a ir caminando a la par del paciente a una distancia de 1,5 metros para poder observar igual desde la cabeza hasta los pies. En este plano lateral o sagital voy a hacer la observación o evaluación de las dos fases, tanto de apoyo como de balanceo. Esa es pregunta de examen. ¿En qué plano se observa la fase o el patrón de marcha, las fases de la marcha? ¿Sí? Luego, en el plano posterior, le voy a pedir al paciente que camine alejándose de mí, por lo menos igual, unos 2,5 metros, 3, para hacer las observaciones posteriores. En cada plano vamos a observar todo lo que se salga de lo que es anatómicamente la postura normal, ¿ya? Y que pueda estar alterando esa postura y dando algún problema en la marcha. Entonces, para eso me va a servir la observación de los diferentes planos, para ver todo lo que se sale de lo que es normal anatómicamente. Como les digo, yo en la otra clase les voy a dar todas esas alineaciones o desalineaciones que puedan darse en los 3 planos. ¿Vamos bien ahí? ¿Ya se durmieron? Sí, Lick, vamos bien. Bueno. Entonces, como les decía, vamos a evaluar la fase de apoyo y balanceo, el largo de pasos. En la otra clase vamos a ver bien cómo se mide la base de sustentación, ¿sí? Por ejemplo, en las modelos, ¿qué creen ustedes? ¿Que está disminuida o aumentada la base de sustentación? Disminuida. Yo diría que, Disminuida. ¿Cómo? yo diría que aumentada, ¿no? No, está disminuida, porque si ustedes Ok. se ponen a observar bien, ellas caminan, si las ven en un plano anterior, caminan cruzando, ¿ya? Una pierna por delante de la otra, ¿sí? Entonces esa base está disminuida. Entonces el que esté disminuida la base repercute en menor equilibrio. Por eso es que practican y practican y practican y también se caen, ¿ya ven? Peor cuando usan zapato muy, muy alto y de tacón muy, muy delgado, ¿verdad? Luego tenemos el balanceo de los brazos, que ya les mencioné que tiene que ser recíproco, y la postura en general. Acá tenemos los 3 planos, ¿sí? Plano lateral, plano frontal, nos falta el posterior, pero solo es darle vuelta al muñequito y que camine para adelante y nosotros estamos detrás de él. Por ejemplo, acá, aprovechando la diapositiva. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para observar qué se sale de lo que es la posición anatómica? Acá tengo que hacer una línea imaginaria lateral, que fue lo que les mencioné al principio.
Si el paciente caminara con el tronco hacia adelante, o sea, en inclinación anterior, ya eso se sale de la postura normal. Entonces ya tengo que anotar yo, paciente ambula con inclinación anterior del tronco. O si fuera la cabeza, o si caminara con la vista hacia el suelo, en flexión de cabeza y cuello, etcétera. O si por el contrario camina con el tórax muy salido y la cabeza atrás, etcétera. A grosso modo, ¿verdad? Igual acá, aquí sí está la línea, cómo debe de partir el cuerpo en dos mitades, ¿sí? Es el plano coronal. Si el paciente ambula con la cabeza echada hacia un lado, un hombro más elevado, si ambula con inclinación total de tronco hacia uno de los lados, etcétera. Eso se los voy a dar más despacio, pero para que más o menos vayan viendo cuáles puedan ser las alteraciones que se pueden dar. Y acá tenemos la observación del plano posterior. ¿Sí? Y acá otra vez el plano lateral. Y como les digo, en el plano lateral es donde vamos a lograr hacer la observación de la fase de apoyo y la fase de balanceo. Estas son más o menos algunas bibliografías que pueden consultar. Pueden consultar también en el internet. Hay bastante sobre la marcha. Acá resumidas algunas alteraciones que van a modificar el patrón de marcha. Tenemos los acortamientos de miembro inferior, la inestabilidad articular. La inestabilidad articular, ¿por qué se puede dar? A ver. Artritis, Por dolor, por artritis. ¿Qué más? Por reemplazo de alguna parte de la articulación. ¿Alguna prótesis? Prótesis, sí. por desgaste también. ¿Quiénes? Se los voy a preguntar así fácil. ¿Quiénes son los encargados de estabilizar las articulaciones? Los tendones. Los tendones movilizan, son los que van a mover la palanca ósea. Los ligamentos. Los ligamentos, muy bien. Okay. Cuando ustedes ven, por ejemplo, algo muy común, que dice lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla. ¿Ya? Esa rótula, esa rodilla va a estar inestable, ¿sí? Entonces, a través de la terapia también nosotros le damos estabilidad a esas articulaciones, mejorando el estado del ligamento, ¿sí? Por ejemplo, también cuando hay lesiones de meniscos, va a provocar cierta inestabilidad en la articulación. Luego acá tenemos las lesiones del sistema nervioso central. Más adelante vamos a definir más esto, ¿sí? Estas lesiones a nivel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Van a dar ciertas marchas típicas, ¿sí? Como ven acá, marcha hemipléjica, la marcha espástica, táxica, parkinsoniana. Todas estas patologías son del sistema nervioso central. Y luego tenemos las lesiones de columna. Cuando hay una lesión de columna, va a haber acortamiento
de algunos músculos, dependiendo de qué tipo de lesión sea, y ese acortamiento va a alterar el balance muscular, ¿ya? Puede haber también dolor, entonces eso nos va a provocar una marcha dolorosa en la que el paciente va a caminar rígido, no va a realizar bien el patrón de marcha, porque pueda que al apoyo le duela más, entonces ese apoyo no lo va a hacer completo. Las lesiones nerviosas periféricas, que acá quiero que las definan bien, son diferentes las lesiones de nervios periféricos que las lesiones del sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico empieza desde que salen los nervios de la columna, ¿ya? Cuando está dentro de la columna, es a lo que le llamamos médula, la médula espinal, ¿sí? Ahí es sistema nervioso central. Ustedes han visto esas figuritas de la médula espinal, ¿sí? Que saca un montón como que fueran raíces hacia los lados. Esas raíces cuando salen de la columna ya se convierten en el sistema nervioso periférico. Entonces, a ese nivel también podemos tener algunos tipos de lesiones, más que todo a nivel de miembro inferior, que van a dar alteraciones de la marcha. ¿Ya? La parálisis de los extensores de cadera, esa es una. Si yo tengo una parálisis del glúteo mayor, esa cadera se va a ir hacia adelante, no me va a proporcionar un buen apoyo a la hora de la fase, del apoyo del talón, ¿ya? Y hay un montón más, pero tenemos acá la del glúteo medio, que como les decía, el glúteo medio, ¿qué es lo que hace? Si están ahí, aló, tierra, Estabiliza la cadera. pero Hacia la función, la abducción. abducción de cadera, glúteo medio, ¿sí? Que lo tienen a nivel se va a incitar al trocánter mayor, ¿sí? Por ahí. Entonces, estabiliza la cadera, sí, cuando estamos en apoyo, pero su principal función es la abducción de cadera. Entonces, cuando este tiene una lesión, está esta marcha que se llama de tren de Lemberg, que quiere decir que cuando yo apoyo, esa cadera se desploma, o sea, se va hacia abajo, no se mantiene por una parálisis de este músculo. La parálisis del cuádriceps, que ya la mencionamos de alguna manera. La de los dorsiflexores, o sea, la del tibial anterior, que es la marcha en steppage que le llaman. Lo que pasa acá es que este músculo, al estar lesionado con una parálisis, no va a elevar la punta del pie. Entonces, cuando hacemos la fase de pasar del despegue y pasar la pierna ya a la fase de balanceo, esa punta del pie va a quedar en flexión plantar, entonces se va a arrastrar en el piso. Entonces lo que hace el paciente es que flexiona más la rodilla y flexiona más la cadera para pasarla. ¿Ya? Acá tenemos más o menos, para que vean en el zapato, cómo es la marcha espástica. ¿Sí? Con el pie caído, pero en una contracción constante de la musculatura. La parálisis del dorsiflexor, que es esta, lo que les decía, que no logra pasar la punta del pie porque no hay un dorsiflexor potente, que es el tibial anterior, para elevar esa punta del pie. Y entonces deja caer de una vez cuando ya pasa a la fase de apoyo la punta del pie. Y acá podemos ver también, ¿no? La parálisis del dorsiflexor,
y también la caída de la cadera. ¿Sí? ¿Preguntas? Acá tienen cuando hay una parálisis del glúteo mayor, cómo se desplaza esa cadera hacia el frente. Acá la del tren de Lemur, o sea, la del glúteo medio. Y acá tienen algunos equipos de autoayuda que sirven para la ambulación. Lo vamos a ver también más adelante, pero, por ejemplo, este es un bastón de 4 puntos. Son telescópicos, les decimos, porque se ajustan a la altura que se necesita. Muletas axilares, ¿sí? Y acá estos números son los puntos en los que puede ambular un paciente con muletas axilares. El paciente puede hacerlo en dos puntos, 3 puntos o 4 puntos, ¿sí? Las muletas es una extensión para la reciprocidad del miembro superior, aparte del apoyo que proporciona para la descarga de peso del miembro inferior afecto. Puede ser una muleta o 2 muletas. Las muletas canadienses o del Oftran, que son las que llevan el soporte o abrazadera a nivel del antebrazo. Los andadores, que pueden ser andadores de 4 ruedas o andadores de 2 ruedas y 2 puntos, como el que está aquí. Y luego una serie de tipos de férulas. Estas férulas les llamamos férulas dinámicas, porque tienen una articulación que permite cierto grado de movimiento a la rodilla. Dependiendo de cuál es la lesión, y estas las usamos cuando lo que pretendemos es que mantenga cierto grado de contracción muscular ese cuádriceps. Y este muñequito les demuestra muy bien la reciprocidad ahí entre miembros superiores y miembros inferiores. No sé si hay dudas. Licenciada, disculpe, ¿qué palabra acaba de decir? ¿Que llevaba miembros inferiores y superiores? La reciprocidad o coordinación de miembro superior y miembro inferior, coordinación de cuando el izquierdo miembro superior va adelante, el derecho miembro inferior va adelante, y así. Gracias, licenciada. Bueno. ¿Estamos ahí? Prendan sus camaritas, por favor. Así no solo ustedes me miran, sino los miro yo también, aunque ya miro borroso. Más o menos es lo que tenemos que saber así a grandes rasgos. Ya con la investigación que ustedes hagan, ahí van a poder determinar qué hace, por ejemplo, cada segmento en cada fase, cuántos grados se debe de movilizar la rodilla en cada fase, cuánta carga es la que soporta en el apoyo, la cadera, etcétera. Pero no se los doy yo ahorita acá, porque primero, pues, la orden es que son autodidactas. Y luego sería muy tedioso tanto número y pérdida de tiempo, porque eso ustedes lo pueden estudiar. ¿Dudas? No por el momento. ¿Todo claro o nada entendido? Pregunten cualquier cosa, sí, menos intimidades. Licenciada, por ejemplo, cuando estemos haciendo el trabajo, si tuviéramos duda, podemos escribirle al chat. Miren, en el trabajo no van a tener dudas por la experiencia que tengo de los 2 grupos anteriores. Lo que sí les puedo decir es, por la misma experiencia, no hagan copy-paste, ¿ya?
sino que lean, van a ver que de lo que yo les di, les va a hablar el trabajo. Y lo más relevante, no me van a mandar miles de hojas solo copiadas, no. A mí lo que me interesa es que con lo que yo les di, lo que ustedes van a investigar, ya tengan los elementos ahí sí que necesarios para realizar la evaluación. Pero como les digo, primero tienen que saber bien, por lo menos los huesos que forman el miembro inferior, los puntos anatómicos relevantes, los músculos, dónde actúan, en qué articulaciones actúan. ¿Ya? Si se dan cuenta, es muy poco lo que hablamos en cuanto a un músculo así en específico, ¿verdad? Son más motores principales a nivel de flexión de cadera, de extensión de cadera, flexión de rodilla, extensión de rodilla, a nivel de tobillo, la dorsiflexión y la flexión plantar. ¿Ya? Yo no creo que que se les vayan a presentar muchas dudas. No les prometo responderles en el momento porque yo estoy trabajando en el hospital, nosotros seguimos siguiendo y ya vengo un poquito tarde. No sé quién me escribió y le contesté, yo creo que hasta hoy, ¿ya? No sé si hay más dudas. Para que ustedes sientan bien en el análisis del cuadro ese de los músculos, pónganse así como se evalúa el vestigio en chequeo, localicen el músculo y pongan sus dedos ahí para que sientan la contracción. Ya les miro cara de asustados o de desconcertados. Otra situación que no ayuda es que solo tenemos como 5 clases, creo yo, y en esas 5 clases tienen que estar los exámenes, tienen que estar los trabajos, y es una corredera que atormenta a todos, ¿verdad? Nos atormenta a todos, pues. Todo el año hemos corrido. Y vamos a seguir así ustedes. Y ahorita hay que cuidarse mucho más porque ahorita que ya dieron puerta libre, esto va a resultar peor, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen dudas. El trabajo es para el martes 6. Yo voy a habilitarle la plataforma. Luego les subo también la presentación. Y yo creo que ya estaríamos para examen la otra semana. El examen yo no lo hago el día de la clase, porque entonces ya no hacemos nada. El examen normalmente yo se los hago en fin de semana, ¿saben? Para que no se vayan a asustar ni a confiar. ¿Sí? El examen, hay 3 exámenes, son 2 parciales y un final. Hacemos un examen oral, donde estamos todos, así como estamos ahorita. Yo empiezo a preguntar, como les digo, de todo lo que vimos, haciendo más o menos no textual, porque textual, pues, ahí tienen las presentaciones y cuando hacen los exámenes parciales, ahí las tienen. Entonces ya en el oral verifico yo si realmente asimilaron o no asimilaron, ¿verdad? Como consejo, vean, cuando reviso los videos de las evaluaciones, ahí me doy cuenta yo que, como experiencia con estos 2 grupos, que no refleja la nota lo que aprendieron. ¿Ya? ¿Ya qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden tener sus copias ahí, pueden tener las presentaciones para el examen, porque como es tan limitado en la plataforma, yo prefiero hacerlo de selección múltiple para que no dé lugar, porque cuando se hace de respuesta a una respuesta extensa, la plataforma es muy drástica. ¿Ya? Entonces, para no perjudicar, se hace de verdadero falso o de selección múltiple, pero eso no quiere decir
que ustedes se sientan muy listos y vayan a tener sus copias ahí, porque a la hora de hacer las evaluaciones vemos que no aplican el conocimiento que deberían de tener supuestamente con las notas de los exámenes. ¿Ya? Ese examen oral tampoco tiene un gran punteo porque no es la idea de perjudicarlos, pues, sino solo de ver yo que realmente aprovecharon, porque todo esto en la práctica es mucho más fácil, mucho más entendible y ustedes saben que por imagen, cuando uno palpa en la realidad, cuando uno ve, estamos todos ahí y analizamos, se graba más. Pero no puedo yo hacer la clase tan extensa y poner a cada uno a analizar, de repente da tiempo con algunos, porque por la premura del tiempo, ¿verdad? Y la dirección, pónganse, como están por módulos, tengo que terminar a tiempo, porque si no ya viene el otro grupo y se atrasan las otras catedráticas y ya se vuelve problema. Entonces, consejo, aprovechen bien lo que investiguen, las presentaciones, cómo pueden ver determinada alteración, o cómo voy a saber si está alterado o no, o cómo voy a observar, o dónde debo palpar, o dónde me voy a poner, o dónde pongo el metro para las medidas, etcétera. Todo eso lo pueden hacer durante la clase. Creo que no voy muy rápido con tal de que tengan chance de analizar lo que estamos hablando y ver si lo están grabando o no, si escribieron correcto o no, para que pregunten. No sé cómo les ha ido en los otros módulos, porque igual pues yo creo que por la premura del tiempo todos estamos así como que quisiéramos solo pasar la presentación y ya está, ¿verdad? Pero conscientemente, pues por lo menos yo creo que no es suficiente. Entonces, por eso dejamos el tiempo así abierto para que pregunten, aunque crean que son tonteras, pero pregunten, ¿verdad? Porque muchas veces en los libros, pues menciona una cosa, pero ya en la realidad, como les digo, al tener uno al paciente, que es lo que hacemos en esta clase con pacientes, porque así es como doy yo la clase. Yo les doy el otro semestre, ustedes son segundo semestre, ¿verdad? El otro semestre yo les doy amputados. En amputados, si todavía, yo espero que ya no estemos así, si estamos ya presencial, entonces dentro de las evaluaciones prácticas de amputados está la evaluación de la marcha del amputado. Y si ustedes no saben bien el patrón normal de marcha, no pueden decir si el patrón del amputado está mal, en qué está mal. Ya dentro de las marchas de amputados hay específicas. Entonces ahorita estamos viendo más las generales. Entonces aprovechar ahorita a aprendérselo bien. No solo de memoria. El patrón de marcha tiene dos fases, la fase de apoyo y la fase de balanceo. El 38 al 49, no sé cuánto por ciento, y el 60 al 62%. No, solo así no. ¿Por qué? ¿Verdad? La fase de apoyo es más tardada, lleva más tiempo, por eso es del 60 al 62% del 100% del ciclo de marcha. La fase de balanceo es más rápida, tiene menos tiempo. ¿Ya? Cuestiones como esas, analizar más. Que el centro de gravedad, el centro de gravedad está por delante de la segunda vértebra. Pero ¿y qué pasa con el centro de gravedad? Cuando yo tengo una alteración de la marcha, por ejemplo, en la del tren del Lemburg, en el que se desplaza la cadera más hacia un lado, quiere decir que ese centro de gravedad se está yendo más hacia ese lado. Entonces eso ya me repercute en la musculatura antagónica a que tenga que hacer un extra esfuerzo para mantener ya esa debilidad que hay. Entonces ya ese centro de gravedad se desplazó, ya implica más gasto energético en el paciente.
Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ese paciente en la terapia? Lo voy a reeducar a que lleve la pelvis hacia el centro, que marque bien su base de sustentación para que ese centro de gravedad se logre localizar donde debe de estar y con esto ganar más estabilidad, más equilibrio, ¿sí? Miren, la clase es bonita, porque es bonita, pero yo me pongo en el lugar de ustedes y entiendo que hay muchas cosas que se quedan en el aire porque no tienen a la persona ahí, ¿verdad? Pero por eso anoten sus dudas